Eclécticamente. Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un capítulo que seguro te dará mucho que pensar. Se trata de la gran utopía, el segundo capítulo de Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek. Un capítulo crucial, sin duda. Aquí Hayek empieza a desentrañar las ideas que luego desarrollará a lo largo del libro, y es que la gran utopía nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Puede la búsqueda de una sociedad ideal, una utopía, conducirnos a un camino indeseado? Exacto. Esa es la gran paradoja que Hayek explora y lo hace analizando el socialismo. Ajá. Una ideología que en su momento prometía un futuro de justicia e igualdad. Hayek no niega la nobleza de los fines del socialismo. De hecho, reconoce el anhelo de justicia social, seguridad que lo impulsa. Entonces, ¿dónde radica el problema? Si los fines son nobles, ¿por qué Hayek se muestra tan crítico? Porque Hayek se centra en los medios, en los mecanismos que el socialismo propone para alcanzar esos fines. Y aquí es donde encuentra la raíz del problema, la planificación centralizada de la economía. Ya veo por dónde va su sociedad. Es decir, que Hayek no critica el deseo de justicia social, sino la forma en que el socialismo propone alcanzarla. Exactamente, para Hayek, la planificación centralizada, aunque se presente como el camino hacia la utopía, puede llevar a un control excesivo del Estado sobre la vida de las personas. ¿Y por qué es tan peligroso ese control? A primera vista, la idea de un Estado que planifique la economía para el bien común puede parecer atractiva, ¿no? Claro, la promesa de una sociedad sin crisis económicas donde el Estado garantice el bienestar de todos suena tentadora, pero Hayek nos advierte que este camino, aunque pavimentado con buenas intenciones, puede conducirnos a un lugar muy distinto al que imaginamos. Entiendo, es como si la búsqueda de utopía, de esa gran utopía, nos llevara a un callejón sin salida, Sí. a una situación donde en lugar de libertad y justicia encontramos control y opresión. Esa es precisamente la idea que Hayek desarrolla en este capítulo, y lo hace en primer lugar desmontando el mito de la plétora potencial. Plétora potencial. Suena algo complicado. ¿Puedes explicarnos qué significa eso? Claro, la plétora potencial es la idea de que tenemos recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos. Solo planificamos la economía de forma adecuada. Es decir, que la pobreza y la escasez no son inevitables, sino el resultado de una mala gestión. Ya entiendes cómo pensar que si organizamos bien las cosas, todos podríamos vivir en la abundancia sin tener que preocuparnos por el dinero o el trabajo. Exactamente. Y este es un argumento muy seductor porque apela a nuestro deseo de un mundo mejor, más justo y equitativo. Sí. Pero Hayek, con su análisis, nos lleva a cuestionar esta idea. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué Hayek considera que la plétora potencial es un mito? Hayek argumenta que la plétora potencial ignora una realidad fundamental, la escasez. Los recursos, por definición, son limitados, y eso significa que siempre tendremos que tomar decisiones sobre cómo asignarlos, sobre quién obtiene qué y en qué cantidad. ¿Tiene sentido si todos quisiéramos tener una casa en la playa, por ejemplo? Simplemente no habría suficientes casas. Para todo, la escasez nos obliga a elegir. Exacto. Y para Hayek el problema no es la escasez en sí misma, sino quién toma las decisiones sobre cómo gestionar esa escasez. Si dejamos esa decisión en manos de un Estado centralizado, corremos el riesgo de caer en la arbitrariedad y el control. Entonces, si descartamos la idea de la plétora potencial, surge una pregunta clave. ¿Quién decide entonces? Si no es el Estado, ¿quién se encarga de planificar la economía? Esa es la pregunta que nos lleva al corazón del argumento de Hayek, y es una pregunta que exploraremos en profundidad. Retomando el punto que dejamos en el aire, la pregunta es, ¿quién decide? Si no es el Estado, a través de la planificación centralizada, ¿quién gestiona la economía? Hayek nos ofrece una respuesta que puede parecer simple a primera vista, pero que tiene profundas implicaciones en el mercado. Pero, ¿cómo un sistema tan impersonal como el mercado puede garantizar la justicia social? Y el bienestar de todos. A veces parece que el mercado solo se preocupa por las ganancias sin importar las consecuencias sociales. Comprendo tu escepticismo. Es cierto que el mercado por sí solo no es un sistema perfecto, pero Hayek nos invita a ver el mercado no como un fin en sí mismo, sino como un mecanismo, una herramienta que, si se enmarca en las instituciones adecuadas, puede contribuir a la creación de una sociedad próspera y justa. ¿Y cuáles serían esas instituciones? ¿Qué necesita el mercado para funcionar correctamente según Hayek? Para Hayek, el mercado no puede funcionar en el vacío, necesita un marco legal sólido, un Estado de Derecho, como lo llama, que garantice la igualdad ante la ley y proteja la libertad individual. Es decir, que no se trata de un sálvese quien pueda en un mercado sin reglas. Hayek defiende un mercado con reglas claras y justas aplicables a todos por igual.
Exacto. La ley, según Hayek, debe ser general y abstracta, no debe estar diseñada para favorecer a individuos o grupos específicos. Debe ser un marco neutral que permita la libre interacción de los individuos en el mercado. ¿Y cómo se relaciona esto con la justicia social? A veces parece que la libertad individual y la justicia social son objetivos contradictorios que no se pueden alcanzar al mismo tiempo. Esa es una tensión real que existe en cualquier sociedad, pero Hayek argumenta que en un sistema de mercado bien regulado, la libertad individual no es un obstáculo para la justicia social, sino que puede ser un motor para alcanzarla. No estoy seguro de entenderlo. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, Hayek parte de la base de que cada individuo posee talentos y habilidades únicos, y en un sistema de mercado libre, cada individuo tiene la oportunidad de desarrollar esos talentos y usarlos para su propio beneficio y el de la sociedad. Entiendo, es la idea de que al perseguir nuestro propio interés, al intentar mejorar nuestra propia situación, contribuimos indirectamente al bienestar general. Exactamente. Hayek utiliza la metáfora de la mano invisible para describir este proceso. Es como si al actuar en el mercado cada individuo fuera guiado por una mano invisible hacia un resultado que beneficia a todos. Pero esa mano invisible no puede fallar a veces. No puede llevar a situaciones de desigualdad o injusticia. Por supuesto, Hayek no niega que el mercado puede generar desigualdades, pero argumenta que estas desigualdades en un sistema de mercado libre son el resultado de las diferencias en talento, esfuerzo y circunstancias, no de la coerción o la explotación. Es decir, que en un mercado libre la desigualdad no sería el resultado de un sistema injusto, sino de la libre elección de los individuos. Exactamente. Y Hayek insiste en que la libertad individual, incluso si conduce a la desigualdad, es preferible a un sistema donde el Estado controla las decisiones económicas y limita las oportunidades de los individuos. Claro, porque si el Estado decide quién trabaja, dónde, cuánto gana, cada uno que se produce y a qué precio, la libertad individual se ve seriamente limitada. Exacto. Y para Hayek, la libertad individual no es solo un valor en sí mismo, sino también una condición necesaria para el progreso social y económico. Hayek no se opone a la intervención del Estado, pero cree que esta debe ser limitada y focalizada. Él defiende la idea de un Estado mínimo que garantice el orden social, la seguridad jurídica y una red de seguridad social para los más necesitados. Es decir, un Estado que garantice las condiciones para que el mercado funcione correctamente, pero que no interfiera en su funcionamiento. Exacto, para Hayek. La clave está en encontrar el equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social. Él cree que una sociedad justa es aquella que ofrece oportunidades para todos. Pero también reconoce que el éxito individual depende en gran medida del esfuerzo y el talento de cada persona. Me gusta esa idea, un sistema que promueve la libertad individual y al mismo tiempo ofrece una red de seguridad para los más necesitados. Sí. Pero, ¿cómo podemos garantizar que este equilibrio se mantenga? No existe el riesgo de que el Estado se extralimite en sus funciones o que el mercado genere desigualdades excesivas. Son riesgos reales, sin duda, y aquí donde entran en juego las instituciones que mencionábamos al principio. Sí. Para Hayek es fundamental que existan mecanismos de control que limiten el poder del Estado y promuevan la competencia en el mercado. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos mecanismos de control? ¿Cómo se puede evitar que el Estado se convierta en ese monstruo controlador que Hayek tanto temía? Claro, para Hayek la democracia es un elemento clave para limitar el poder del Estado. Un sistema donde los ciudadanos pueden elegir a sus representantes y controlar sus acciones es fundamental para evitar la concentración de poder en manos de unos pocos. Entiendo la democracia como un contrapeso al poder del Estado. No. Pero no existe el riesgo de que la democracia en sí misma pueda ser una amenaza para la libertad individual. A veces la mayoría puede tomar decisiones que perjudican a las minorías. Es un riesgo real, sin duda, y por eso Hayek no defiende cualquier tipo de democracia. Él cree en una democracia liberal, donde los derechos individuales están protegidos por la ley, incluso contra la voluntad de la mayoría. Es decir, que la democracia, para ser compatible con la libertad individual, debe estar limitada por el Estado de Derecho. Exactamente. La ley debe proteger los derechos fundamentales de todos los individuos, independientemente de lo que decida la mayoría en un momento dado. Ajá. Y aquí es donde entra en juego otro elemento clave para Hayek, la división de poderes. La división de poderes. Te refieres a la separación entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Exactamente, para Hayek, la división de poderes es fundamental para evitar que el poder se concentre en un solo órgano del Estado. Si el poder está distribuido entre diferentes instituciones con funciones y responsabilidades claramente definidas, se reduce el riesgo de abusos y tiranía. Ya veo, es como un sistema de pesos y contrapesos. Exactamente. Y esta división de poderes debe estar acompañada de una cultura de respeto a la ley y a la libertad individual. Es decir, que no basta con tener buenas leyes y buenas instituciones, también se necesita una sociedad que valore la libertad y esté dispuesta a defenderla.
Así es, para Hayek, la defensa de la libertad no es solo tarea del Estado, sino de todos los ciudadanos. Y aquí es donde entramos nosotros, ¿no? Al final la libertad individual depende de la voluntad de cada uno de nosotros de defenderla y promoverla. Exactamente, y creo que este es uno de los mensajes más importantes que nos deja Hayek en La Gran Utopía. La libertad no es algo que se nos da, sino algo que debemos construir y defender día a día. Es realmente inspirador pensar que la libertad está en nuestras manos, que no depende solo de grandes instituciones o líderes, sino de cada uno de nosotros. Pero siendo realistas, es posible aplicar las ideas de Hayek en el mundo real. ¿Funcionan en la práctica? ¿O son solo teorías bonitas? Es una pregunta muy válida y creo que la mejor manera de responderla es mirar a la historia. Pensar cómo se han aplicado las ideas de Hayek en diferentes contextos y cuáles han sido los resultados. Me parece perfecto. ¿Hay algún caso particular que destaque ya sea por su éxito o por sus dificultades? Claro, hay varios ejemplos que podemos analizar, algunos más exitosos que otros. Sí. Por ejemplo, a finales del siglo XX, países como Chile y el Reino Unido implementaron políticas inspiradas en el pensamiento de Hayek con resultados mixtos, como suele suceder en la vida real. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esos casos? ¿Qué tipo de políticas implementaron y cuáles fueron sus efectos? En Chile, durante la década de los 70, se implementaron reformas económicas que incluían la liberalización del comercio, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. Estas medidas en línea con el pensamiento de Hayek buscaban impulsar el crecimiento económico a través de la libertad individual y la competencia en el mercado. Entiendo. Es decir, se redujo el papel del Estado en la economía para dar más espacio a la iniciativa privada. Funcionó. Creció la economía chilena. Sí, a largo plazo Chile experimentó un crecimiento económico significativo, se redujo la pobreza y se mejoraron los indicadores sociales, pero también es cierto que aumentó la desigualdad de la distribución de la riqueza. Ya veo, es decir, que el modelo chileno, inspirado en Hayek, tuvo efectos positivos en términos de crecimiento económico, pero también generó desafíos. Exactamente. Es un ejemplo que nos muestra que las ideas de Hayek no son una receta mágica, sino un conjunto de principios que deben aplicarse con prudencia, teniendo en cuenta el contexto específico de cada país. Claro, cada país tiene sus propias características y desafíos. ¿Y qué sucedió en el Reino Unido? ¿Cómo se aplicaron las ideas de Hayek en ese contexto? En el Reino Unido, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, en la década de los 80, se implementaron políticas similares a las de Chile, con un fuerte énfasis en la reducción del papel del Estado en la economía, la privatización de empresas y la desregulación de los mercados. Thatcher era una figura muy polémica, pero también muy influyente. ¿Cómo se percibió la aplicación de estas ideas en la sociedad británica? La aplicación de las ideas de Hayek en el Reino Unido generó un intenso debate. Por un lado, se logró controlar la inflación y se revitalizó la economía británica que venía de una época de estancamiento. Pero por otro lado, se produjeron costos sociales los primeros años de las reformas. Ya veo de nuevo un caso con resultados mixtos, con beneficios económicos, pero también con costos sociales. Exacto, y estos casos nos muestran que la aplicación de las ideas de Hayek en el mundo real no es un proceso sencillo, requiere un análisis cuidadoso del contexto, una gestión prudente de los riesgos y un compromiso con la búsqueda del equilibrio entre diferentes objetivos sociales. Es decir, que no se trata de aplicar las ideas de Hayek de forma dogmática, sino de adaptarlas a la realidad de cada país y de cada momento histórico. Exactamente. Y también es importante recordar que las ideas de Hayek no son un dogma, sino un conjunto de principios que pueden ser aplicados de diferentes maneras. Claro, como cualquier teoría social o económica, el pensamiento de Hayek no ofrece respuestas absolutas, sino un marco de análisis que nos ayuda a comprender la complejidad del mundo real. Así es, y creo que esa es la principal enseñanza que podemos extraer. Las ideas de Hayek nos invitan a reflexionar críticamente sobre el papel del Estado, la importancia de la libertad individual y la necesidad de encontrar un equilibrio entre diferentes valores sociales. Un equilibrio que no es fácil de encontrar, pero que es fundamental para construir una sociedad justa y próspera. Gracias por guiarnos en esta inmersión profunda, por ayudarnos a comprender mejor las ideas de Hayek y sus implicaciones para el mundo actual. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión te haya dado herramientas para analizar críticamente la realidad y para participar en el debate sobre el futuro de nuestra sociedad. Sin duda, y a ti que nos escuchas, te invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando las mejores soluciones para los desafíos que enfrentamos. Hasta la próxima. No olvides dejarnos tus comentarios. Dale me gusta, comparte y suscríbete a Eclécticamente para no perderte nuestras últimas actualizaciones.